Trabajar de noche en Ciudad Juárez no era algo que yo hubiera elegido por gusto, pero con el tiempo se volvió parte de mi cuerpo, como una costumbre que se instala sin pedir permiso. Me llamo Estrella, tengo 39 años y desde hace casi 6 trabajo como telefonista en un call center del centro de la ciudad. Entraba cuando muchos se preparaban para dormir y salía cuando el cielo apenas aclaraba, con la sensación constante de que el día y yo íbamos por caminos distintos. El edificio donde trabajábamos era viejo, de esos que antes fueron oficinas gubernamentales y luego se reciclaron sin mucho cuidado. Los pasillos eran estrechos, la alfombra siempre olía a polvo húmedo y los focos fluorescentes parpadeaban como si también estuvieran cansados. A esa hora de la madrugada todo sonaba más fuerte, el zumbido del aire, el tecleo distante de alguna compañera y, sobre todo, los teléfonos esperando su turno para sonar. Mi rutina era casi mecánica. Llegaba unos minutos antes, dejaba mi bolsa bajo el escritorio, me acomodaba los audífonos y revisaba la pantalla frente a mí. Las llamadas entraban con número visible, registro automático y un guión claro que repetir. Por eso, la primera vez que el teléfono sonó sin mostrar ningún número, pensé que era una falla más del sistema, algo común en un lugar donde todo parecía improvisado. Atendí por reflejo, como siempre, pero del otro lado no hubo respuesta. La línea se mantuvo abierta unos segundos y luego se cortó sola. No sentí miedo en ese momento, solo una incomodidad ligera, como cuando alguien te observa y no logras identificar de dónde viene la mirada. Anoté mentalmente el detalle y seguí trabajando. Lo extraño fue que al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo. El teléfono volvió a sonar sin número registrado, a la misma hora de la noche, con la misma duración y el mismo silencio al otro lado. Empecé a fijarme en el reloj cada vez que sucedía, como si necesitara comprobar que no estaba imaginando el patrón. Siempre eran las 2:17 de la madrugada, ni un minuto antes ni después. Con el paso de los días, esa repetición comenzó a pesarme. No era solo la llamada, era el ambiente que se formaba alrededor. A esa hora el piso parecía más quieto, como si incluso las máquinas respiraran más despacio. Sentía una presión rara en el pecho mientras el teléfono sonaba, algo que no lograba explicar pero que desaparecía en cuanto dejaba de hacerlo. Pensé en reportarlo al supervisor, pero sabía de antemano cuál sería la respuesta. En ese turno, cualquier cosa que no se pudiera medir en números se descartaba rápido. Me convencí de que era un error técnico persistente y que, tarde o temprano, alguien lo corregiría. Aún así, empecé a anticipar el sonido antes de que ocurriera, como si mi cuerpo ya supiera cuándo iba a llegar. Cada madrugada regresaba a casa con la sensación de llevarme algo invisible encima. No era miedo todavía. Era una inquietud constante que no me soltaba ni al cerrar los ojos. Algo en ese teléfono, en ese horario exacto y en ese silencio del otro lado, empezó a instalarse en mí como una pregunta que nadie estaba haciendo, pero que exigía una respuesta. Con el paso de las noches, dejé de sorprenderme cuando el teléfono sonaba sin número a la misma hora. Lo que cambió fue la forma en que mi cuerpo reaccionaba, porque ya no era solo un ruido extraño, sino una especie de aviso que me tensaba los hombros y me secaba la garganta antes de atender. Aquella madrugada, cuando contesté, la línea no quedó en silencio como otras veces. Del otro lado se escuchó una voz clara, sin prisa ni emoción, que empezó a describir un accidente de tránsito ocurrido en una avenida del sur de la ciudad. No dio nombres, pero habló del tipo de vehículo, de la hora exacta y de cómo el impacto había lanzado a una persona contra el pavimento. Mientras escuchaba, pensé que se trataba de una llamada equivocada o de alguien con problemas, y esperé a que la conexión se cortara sola, como siempre. La llamada terminó sin despedida, y yo me quedé mirando la pantalla, con una sensación rara en el estómago. Durante el resto del turno intenté convencerme de que no era asunto mío, que en una ciudad como Juárez, los accidentes eran parte de la noche y que alguien pudo haber marcado por error.
Aún así, no pude sacarme de la cabeza la precisión con la que la voz había hablado. Horas después, ya en casa, escuché la noticia en la radio mientras me preparaba para dormir. El locutor describía un accidente casi idéntico al que yo había escuchado en la llamada. La coincidencia me dejó inmóvil por unos segundos, tratando de encontrar una explicación lógica, algo que no me obligara a aceptar que había oído algo antes de que ocurriera. Las llamadas continuaron en las noches siguientes, siempre al mismo minuto. Cada vez la voz describía un accidente distinto, con detalles técnicos que parecían sacados de un reporte oficial. Yo seguía atendiendo por inercia, aunque cada palabra me hacía sentir más pequeña dentro de esa valla iluminada. Empecé a anotar mentalmente fechas y detalles, como si eso me ayudara a mantener el control. Conforme pasaban los días, mi relación con las noticias cambió. Dejé de escucharlas por costumbre y empecé a hacerlo con miedo, buscando confirmar si lo que había oído en el trabajo se repetía en la realidad. Y casi siempre era así. No siempre de forma exacta, pero lo suficiente para que mi estómago se encogiera cada vez que reconocía un detalle. Pensé muchas veces en advertir a alguien, en llamar a la policía o a algún servicio de emergencia, pero no tenía información concreta. No había direcciones, ni nombres, ni placas, solo descripciones generales que, en una ciudad grande, podían aplicarse a muchas situaciones. Esa impotencia se volvió una carga pesada que llevaba conmigo incluso fuera del trabajo. El edificio empezó a sentirse distinto. Los pasillos se me hacían más largos, el silencio más denso. Cada vez que el reloj se acercaba a esa hora, sentía que algo se cerraba alrededor de mí. Ya no dudaba de que las llamadas significaban algo, pero tampoco sabía qué hacer con esa certeza que crecía despacio, noche tras noche. Para cuando entendí que no eran simples coincidencias, el miedo ya no era un sobresalto momentáneo, sino una presencia constante. Atender el teléfono dejó de ser parte del trabajo y se convirtió en un acto que me hacía temblar las manos, consciente de que no, del otro lado de la línea, alguien o algo seguía viendo cosas que yo todavía no podía evitar. Aquella noche, desde que me senté en mi lugar, sentí una presión distinta, como si el aire estuviera más pesado alrededor de la valla. No había pasado nada fuera de lo normal, pero mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Miraba el reloj con demasiada frecuencia, contando los minutos que faltaban para ese punto exacto de la madrugada que ya se había vuelto una marca fija en mí. Cuando el teléfono sonó, supe que no iba a escuchar otra descripción ajena. Atendí con las manos frías y el pulso acelerado. La voz comenzó a relatar un atropellamiento provocado por una motocicleta, ocurrido de madrugada en una avenida que yo conocía demasiado bien. Describió la hora, la luz del semáforo, la forma en que el cuerpo caía y quedaba inmóvil sobre el asfalto. No mencionó nombres, pero cada detalle encajaba con mi rutina diaria de salida del trabajo. Mientras la voz seguía hablando, entendí que no estaba escuchando cualquier accidente. Era una narración de algo que aún no había ocurrido y que, de alguna forma imposible, me incluía. Sentí una mezcla de miedo y negación, como si aceptar lo que estaba oyendo pudiera hacerlo real. Cuando la llamada se cortó, me quedé varios segundos mirando al frente, incapaz de moverme. Esa noche terminé el turno en automático. El trayecto de regreso a casa se me hizo más largo que nunca, y no dejaba de mirar los espejos, los cruces, las motos que pasaban cerca. Dormí poco y mal, con imágenes sueltas del relato repitiéndose en mi cabeza. Al despertar, el miedo no se había ido, solo se había acomodado mejor dentro de mí. En los días siguientes intenté cambiar pequeñas cosas de mi rutina, salir unos minutos más tarde, tomar calles diferentes, prestar más atención a todo. Aún así, la sensación de que algo ya estaba marcado no me abandonaba. Fue en una de esas madrugadas, poco antes de la hora de la llamada, cuando una compañera se acercó a mi valla con una expresión extraña, como si dudara en decir algo. De forma indirecta, me hizo saber que no era la primera persona que ocupaba ese lugar y recibía llamadas raras. Mencionó a otra mujer que había trabajado ahí años atrás, también en el turno nocturno,
y que empezó a mostrar signos de ansiedad severa. Según lo que se comentaba entre el personal antiguo, esa mujer terminó dejando el trabajo y buscó ayuda profesional, porque no podía dormir ni contestar el teléfono sin entrar en crisis. Esa información me golpeó más fuerte que la llamada misma. Dejó de ser una experiencia aislada y se convirtió en un patrón que el edificio parecía repetir con paciencia. Empecé a sentir que ese lugar no solo almacenaba cables y escritorios viejos, sino algo más difícil de nombrar, algo que se quedaba esperando a la siguiente persona dispuesta a escuchar. La llamada de esa noche volvió a llegar a la misma hora y repitió la descripción de mi muerte con una calma insoportable. No lloré ni grité, me quedé escuchando hasta el final, con una claridad fría que me asustó más que el miedo. En ese momento entendí que ya no se trataba de accidentes ajenos ni de advertencias vagas. Era algo personal, directo, y estaba avanzando hacia mí sin prisa. La semana que siguió a esa llamada, la viví con una calma forzada, como si moverme despacio pudiera engañar a lo que ya estaba decidido. Cada salida del trabajo era un ejercicio de atención extrema, cuidando cruces, luces y ruidos. Aún así, el cansancio acumulado y la tensión constante me hacían sentir frágil, como si mi cuerpo estuviera siempre un paso atrás de mi propia mente. El accidente ocurrió de madrugada, en un cruce que yo había atravesado cientos de veces. Una motocicleta apareció de forma repentina y el impacto me lanzó al suelo con una violencia seca, sin tiempo para reaccionar. Mientras permanecía tendida sobre el pavimento, supe con una claridad dolorosa que aquello ya lo había escuchado antes, que cada segundo había sido descrito con anticipación en esa voz sin emoción. Pasé varios días en el hospital, entre dolores, sed y un cansancio profundo que no se parecía al de otras veces. No estuve inconsciente todo el tiempo, pero mi memoria se mezclaba con fragmentos de la llamada, como si mi mente siguiera conectada a ese teléfono incluso lejos del edificio. Los médicos hablaron de suerte, de reflejos, de segundos que hicieron la diferencia. Durante la recuperación intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, llevada al extremo por el estrés. Me aferré a explicaciones racionales porque era la única forma de seguir respirando sin sentir que algo invisible me observaba. Pensar en el trabajo me provocaba una ansiedad silenciosa, pero también una sensación de asunto pendiente que no sabía cómo cerrar. Volver al call center fue más difícil de lo que esperaba. El edificio seguía igual, con la misma alfombra gastada y los mismos pasillos estrechos. Pero yo ya no encajaba en ese lugar. Me senté en la misma valla, frente al mismo teléfono, con el cuerpo aún resentido y la mente alerta como nunca antes. Cuando el reloj se acercó a la hora exacta, sentí esa presión conocida en el pecho. El teléfono comenzó a sonar sin mostrar número, como siempre. Esta vez no me sobresalté. Me quedé mirando el aparato, consciente de cada respiración, recordando la cama del hospital y el asfalto frío bajo mi cuerpo. El sonido se prolongó más de lo habitual y alguien pasó cerca, haciendo notar que debía atender. Pensé en el supervisor, en el posible despido, en la necesidad de ese trabajo. Aún así, algo dentro de mí se mantuvo firme. Entendí que atender esa llamada ya no era parte de mi obligación ni de mi vida. El teléfono dejó de sonar por sí solo, como si hubiera aceptado mi decisión. Desde entonces, sigue marcando esa hora cada madrugada, y yo sigo sin contestar. Prefiero perder un empleo antes que volver a escuchar una voz que no llama para advertir, sino para confirmar que hay destinos que solo se fortalecen cuando uno decide escucharlos. Con el tiempo aprendí que manejar un autobús escolar en Ciudad Juárez no es solo un trabajo, es una rutina que se te mete en el cuerpo. Me llamo Felipe, tengo 45 años y llevo más de 2 décadas recorriendo los mismos barrios polvorientos en las orillas de la ciudad, colonias donde las calles se rompen con el calor, donde los postes apenas alumbran y donde los niños aprenden desde temprano a no preguntar demasiado.
Mi día empezaba antes de que saliera el sol, con café cargado, silencio en la casa y ese cansancio que ya no se quita durmiendo. El autobús que me asignaron llevaba años circulando. Asientos de vinil cuarteados, ventanas que vibraban al avanzar y un olor permanente a diésel mezclado con polvo. Yo conocía cada ruido del motor, cada bache del camino, cada parada improvisada frente a una tienda o una casa con reja oxidada. Los niños subían medio dormidos, con mochilas gastadas y uniformes que ya habían pasado por varios hermanos. Era una escena repetida, tan común que dejaba de notarse. En esos primeros días del ciclo escolar, siempre estaba atento, porque llegaban alumnos nuevos. Algunos padres subían para acomodar a los más pequeños o para asegurarse de que yo supiera dónde bajarlos. Por eso, cuando vi a un adulto sentado entre los niños, no sentí alarma inmediata. Pensé que sería alguien acompañando a su hijo. Quizá un tío, quizá un padre que iba tarde al trabajo. No era algo totalmente raro en esos rumbos. Sin embargo, algo no terminaba de encajar. El hombre estaba sentado a la mitad del autobús, derecho, con las manos apoyadas sobre las piernas mirando al frente. No hablaba, no volteaba, no hacía el menor gesto hacia los niños que tenía alrededor. Su ropa era común, nada llamativa, pero tampoco parecía de alguien que acabara de subir. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Durante el trayecto noté que los niños cercanos a él se comportaban distinto. Se movían poco, evitaban mirarlo, y cuando podían, cambiaban de lugar sin decir nada. No había risas ni empujones en esa fila, solo un silencio incómodo que contrastaba con el murmullo habitual del resto del autobús. Yo lo observaba por el retrovisor, tratando de encontrar una explicación sencilla. Al terminar la ruta, las puertas se abrieron y los niños bajaron uno por uno. Yo esperaba ver al hombre levantarse y seguirlos, pero eso no pasó. Cerré las puertas, avancé unos metros y volví a mirar. El asiento seguía ocupado. Pensé que quizá no había bajado aún, que tal vez esperaba la siguiente parada. Aún así sentí una presión rara en el pecho, como cuando algo no está bien pero no sabes decir por qué. Los días siguientes la escena se repitió. El mismo hombre, el mismo asiento, la misma postura. Nunca lo vi subir, nunca lo vi bajar. Empecé a preguntarme si realmente lo había visto desde el principio, o si mi mente estaba llenando un vacío. El trabajo cansa, la ciudad pesa, y uno aprende a desconfiar de sus propias percepciones cuando vive con estrés constante. Intenté convencerme de que era una confusión mía, tal vez un reflejo, tal vez alguien distinto cada día y yo mezclando recuerdos. No comenté nada con otros choferes ni con los supervisores. En Ciudad Juárez, levantar la voz sin pruebas suele traer más problemas que soluciones. Preferí guardar la duda y seguir manejando. Aún así, cada mañana, cuando el autobús se llenaba de niños y el sol empezaba a calentar el parabrisas, sentía esa misma incomodidad al mirar el retrovisor. No era miedo todavía, pero sí una certeza extraña de que algo estaba fuera de lugar, y aunque trataba de ignorarlo, había una parte de mí que ya sabía que aquello no iba a quedarse como un simple detalle sin importancia. Conforme pasaron las semanas, empecé a fijarme con más atención en lo que ocurría dentro del autobús. No por curiosidad, sino por una necesidad casi automática de confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Cada mañana, al encender el motor y acomodar los espejos, buscaba sin querer esa figura sentada entre los niños. Y siempre estaba ahí, ocupando el mismo lugar, con la misma quietud que no correspondía a alguien vivo. Intenté hablar del tema de manera indirecta. Preguntaba a los niños si todo iba bien, si alguien los molestaba, si se sentían cómodos en sus lugares. Las respuestas eran vagas, normales, como si no entendieran a qué me refería. Ninguno mencionó al hombre. Ninguno pareció sorprendido por mis preguntas. Eso fue lo que más me inquietó, porque no había negación, solo ausencia. Una tarde, al terminar la última vuelta, casi todos los niños bajaron en la escuela secundaria del rumbo.
El autobús quedó más vacío de lo habitual. Solo permaneció un niño que yo ya conocía de vista. Callado, delgado, siempre con la mochila bien cerrada y los ojos atentos. Nunca causaba problemas, nunca hablaba con nadie, y siempre se sentaba lejos de los demás. Mientras avanzaba hacia su parada, sentí la necesidad de confirmar algo que me estaba carcomiendo por dentro. Miré el retrovisor y vi al hombre exactamente donde siempre. En ese momento, el niño me observó a través del espejo. No había sorpresa en su cara, ni miedo infantil. Más bien parecía cansado, como si ya hubiera pasado por esa conversación muchas veces. Sin usar palabras directas, el niño dejó claro que él sabía que yo veía al hombre. Su manera de expresarse no fue la de un niño inventando cosas, sino la de alguien que comparte una regla que no se discute. Me hizo entender que no debía dirigirle la atención, que no debía mirarlo de frente ni intentar hablarle, porque eso no le agradaba. Sentí un golpe frío en el estómago. Hasta ese momento, una parte de mí todavía pensaba que todo podía ser producto del cansancio. Escuchar esa confirmación, aunque fuera de manera indirecta, me quitó esa salida. Ya no estaba solo con mi percepción. Alguien más, y además un niño, entendía lo que estaba ocurriendo mejor que yo. El resto del trayecto lo hice en silencio, con las manos sudando sobre el volante. Empecé a notar que el aire dentro del autobús se sentía más pesado, como si costara trabajo respirar. No miré más al espejo. No quise comprobar nada. El niño bajó sin despedirse, como siempre, y yo seguí mi camino con una sensación de amenaza que no sabía explicar. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el pasillo del autobús, los asientos vacíos y ese lugar ocupado por algo que no encajaba. Pensaba en el niño, en la naturalidad con la que aceptaba esa presencia, y eso me resultaba más perturbador que el hombre mismo. A partir de ese día entendí que no estaba frente a una simple rareza. Había una regla, una advertencia y una presencia que llevaba más tiempo ahí del que yo podía imaginar. Yo solo era el nuevo en entenderlo, y esa certeza me acompañó desde entonces, como una carga que no se puede soltar. Después de lo que ocurrió con ese niño, mi manera de manejar cambió sin que yo lo decidiera conscientemente. Dejé de usar el retrovisor interno más de lo necesario y aprendí a mantener la vista fija en el camino, como si la calle fuera lo único que existía. No era valentía, era precaución. Sentía que mirar de más podía provocar algo que no estaba listo para enfrentar. Con el paso de los días, la presencia empezó a sentirse distinta. No se volvió más agresiva ni más evidente, pero sí más cercana. El silencio dentro del autobús se hacía más profundo cuando el hombre estaba ahí. Los niños hablaban menos, se movían menos, y algunos comenzaron a faltar con frecuencia. Los padres no daban explicaciones claras, solo decían que sus hijos no querían subir al autobús. Hubo tardes en las que el trayecto se hacía eterno, aunque las calles fueran las mismas de siempre. El cielo se oscurecía antes de tiempo por las nubes de polvo y el calor quedaba atrapado dentro del vehículo. En esos momentos, tenía la sensación clara de que alguien me observaba desde atrás, sin necesidad de mirarlo para saberlo. Fue en una de esas tardes cuando sentí algo diferente. No escuché una voz ni vi ningún movimiento extraño. Lo que ocurrió fue más bien una idea que no venía de mí, un pensamiento que se instaló de golpe y que traía consigo una carga emocional muy fuerte. Entendí que esa presencia no quería quedarse sola. No fue una amenaza directa. No sentí enojo ni violencia. Lo que sentí fue una especie de súplica, un miedo ajeno que me atravesó el pecho. Era como si algo estuviera desesperado por mantenerse acompañado, por no ser abandonado en ese espacio vacío que era el autobús sin gente. Ese sentimiento me descolocó más que cualquier cosa anterior. Hasta entonces, yo había visto al hombre como algo ajeno, incluso peligroso. Pero en ese momento percibí tristeza, una soledad profunda que no sabía de dónde venía. Me pregunté si siempre había sido así, si otros choferes antes que yo habían pasado por lo mismo,
Empecé a pensar en dejar el trabajo. La idea de pedir cambio de ruta o incluso adelantar la jubilación comenzó a rondarme la cabeza. Sin embargo, cada vez que lo pensaba, sentía una incomodidad difícil de explicar, como si abandonar el autobús fuera romper un acuerdo que yo nunca acepté, pero que aún así existía. Las noches se volvieron pesadas. Soñaba con el autobús detenido en medio de la nada, sin niños, sin ruido, solo con ese asiento ocupado. En esos sueños, el motor seguía encendido, consumiendo combustible, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Al final entendí que la presencia no dependía de mí como persona, sino de mi lugar. Yo era el conductor, el que no se iba, el que acompañaba. Esa idea me asustó más que cualquier aparición, porque significaba que, aunque yo desapareciera, alguien más ocuparía mi sitio. Y eso no me daba ninguna tranquilidad. Con el paso del tiempo aprendí a medir los días de otra forma. Ya no los contaba por vueltas completas ni por ciclos escolares, sino por lo que faltaba para jubilarme. 2 años. Esa cifra empezó a repetirse en mi cabeza como una promesa lejana. No era ilusión, era necesidad. Sentía que llegar a ese punto significaba cruzar una línea que todavía no alcanzaba a ver, pero que necesitaba desesperadamente. Algo cambió sin que yo lo pidiera. El hombre dejó de mostrarse. El asiento donde siempre se sentaba comenzó a verse vacío, al menos para mis ojos. Las primeras veces que noté su ausencia sentí un alivio breve, casi culposo. Pensé que quizá todo había terminado, que tal vez el miedo se había desgastado con la costumbre o que mi mente había encontrado una forma de protegerse. Ese alivio no duró. Aunque ya no lo veía, la sensación de presencia siguió ahí, no como una imagen, sino como una certeza constante. Era similar a manejar sabiendo que una puerta quedó mal cerrada, aunque no haga ruido. Algo seguía ocupando ese lugar, y yo lo sabía sin necesidad de comprobarlo. Dejé de usar por completo el retrovisor interno, no porque temiera encontrar algo, sino porque sentía que mirarlo era innecesario. Había aprendido que no todo necesita ser visto para ser real. Mientras manejaba, mantenía la vista al frente y las manos firmes, siguiendo una rutina que se volvió casi automática. Los niños continuaron subiendo y bajando. Algunos nuevos, otros que crecieron y dejaron de usar el autobús. La vida siguió, al menos en apariencia. Sin embargo, el ambiente dentro del vehículo nunca volvió a ser el mismo. Había momentos de silencio que no correspondían a la hora ni al cansancio. Eran pausas densas, difíciles de explicar. Por las noches, los sueños no desaparecieron del todo. Ya no eran tan claros ni tan repetidos, pero seguía despertando con la sensación de no estar solo. No veía a nadie, no escuchaba nada, pero mi cuerpo reaccionaba como si alguien estuviera ahí, ocupando un espacio que yo respetaba sin saber por qué. La idea de la jubilación se convirtió en un punto fijo. Imaginaba el último día, la entrega del autobús, el cierre de una etapa. No sabía si eso significaría liberarme o simplemente cambiar de lugar. Aún así, esperaba ese momento con una ansiedad que nunca había sentido por nada. Hoy sigo manejando, cumplo la ruta, respeto las paradas y evito mirar hacia donde no hace falta. No veo al hombre desde hace tiempo, pero tampoco creo que se haya ido. Solo aprendí que hay presencias que no necesitan mostrarse para acompañarte, y mientras me falten 2 años, seguiré aquí, esperando que el final de este camino llegue antes que algo decida recordarme que nunca estuve realmente solo. Me llamo Anastasia, y esta historia que voy a contar ocurrió en 2022, cuando todavía estaba en la preparatoria. Siempre fui una joven normal, sacaba buenas calificaciones, tenía un novio en la escuela y me encantaba salir con él y con mis amigas. Sin embargo, tengo un problema de salud que no me impide llevar una vida normal la mayor parte del tiempo, pero sí me limita en algunas situaciones que para otras personas son comunes. Tengo asma. Fue por eso que, cuando mis padres dijeron que iban a remodelar nuestra casa,
Supe que no podría quedarme ahí durante la obra. Todo el polvo de esa remodelación sería un veneno para mis pulmones. Llegué a la casa de mi abuela a finales de marzo, cuando el polvo de las obras ya se sentía en toda la colonia y mis pulmones empezaban a resentirlo. Mis padres decidieron que lo mejor era que me quedara con doña Mercedes durante 6 meses, hasta que terminaran las reparaciones de nuestra casa. En ese momento, la idea me pareció lógica. La casa de mi abuela estaba en una colonia vieja de Ciudad Juárez, más tranquila, con calles angostas y árboles resecos que apenas daban sombra, y yo siempre había pensado que ahí el aire era más estable, menos agresivo para mi asma. Desde el primer día sentí que la casa tenía un peso distinto, algo difícil de explicar con palabras. No era miedo, al menos no al inicio, sino una sensación constante de estar entrando en un espacio que no me pertenecía del todo. Las paredes eran gruesas, el techo bajo, y el pasillo central parecía más largo de lo que realmente era. El silencio se acumulaba en los rincones, interrumpido solo por el zumbido lejano de los carros y, a veces, por perros ladrando en otra cuadra. Yo respiraba con cuidado, midiendo cada inhalación, intentando convencerme de que todo estaba bajo control. Me llamó la atención casi de inmediato que todos los espejos estuvieran cubiertos. En el baño había una toalla vieja colgada sobre el espejo. En los cuartos los tapaban con sábanas claras, y hasta el pequeño espejo del recibidor estaba escondido bajo un mantel bordado. No pregunté nada ese día. Supuse que era una costumbre rara, una de tantas que vienen con la edad, pero no dejaba de parecerme excesivo. Aún así, respeté el orden de la casa, como siempre me habían enseñado. Con el paso de las horas entendí que había más reglas de las que nadie me había dicho. Mi abuela me hizo saber, sin explicaciones largas, que por las noches debía quedarme en mi cuarto. Dijo que no era bueno andar caminando cuando la casa estaba en silencio, que había cosas que se alteraban. Usó una frase que se me quedó grabada. Dio a entender que la casa escuchaba. No insistí, aunque esa idea me incomodó más de lo que quise admitir. Por las noches, doña Mercedes se encerraba en su cuarto con el rosario. Desde mi cama podía oír el murmullo constante de sus rezos, a veces durante horas. Había noches en las que el sonido no se detenía hasta que el cielo empezaba a aclarar. Yo sabía que mi abuela dormía poco, pero no imaginaba que prácticamente no descansaba. Esa vigilia permanente hacía que la casa se sintiera aún más despierta cuando todo afuera estaba en calma. Los primeros ruidos comenzaron durante el día, cuando yo estaba sola, pasos lentos en el pasillo, como si alguien caminara descalzo de un extremo a otro. Al principio pensé que era mi abuela moviéndose sin que yo la hubiera escuchado, pero varias veces confirmé que ella estaba en la cocina o en el patio. Los sonidos no eran fuertes ni amenazantes, solo lo suficientemente claros como para no poder ignorarlos. Cada tarde, cuando el sol bajaba y el calor se quedaba atrapado entre las paredes, la sensación de incomodidad aumentaba. Me costaba respirar con normalidad, no solo por el asma, sino por una presión rara en el pecho, como si el aire dentro de la casa fuera distinto. Empecé a contar los días, recordándome que solo era una estancia temporal, que todo tenía una explicación lógica, aunque en el fondo algo en mí ya sospechaba que esa casa no funcionaba como las demás. Aún así, me repetía que estaba exagerando, que el cambio de rutina y la enfermedad podían distorsionar mi percepción. Me decía que las casas viejas siempre crujen, que la gente mayor tiene manías, y que el miedo suele aparecer cuando uno está lejos de lo familiar. Pero cada noche, al apagar la luz y quedarme sola con mis pensamientos, tenía la sensación persistente de que no era yo quien observaba la casa, sino todo lo contrario. Con el paso de los días, empecé a notar cosas que ya no podía explicar solo como nervios o adaptación. No eran eventos grandes ni espectaculares, sino detalles pequeños que se repetían y que, juntos, iban creando una sensación constante de inquietud. Mi rutina era sencilla: clases en línea por la mañana, tareas por la tarde y silencio casi absoluto al caer la noche.
Fue dentro de esa normalidad donde comenzaron a aparecer las primeras grietas. Lo primero fueron los reflejos. Mientras ayudaba a mi abuela en la cocina, veía movimientos en la tapa de las ollas o en el metal del fregadero, como si alguien pasara detrás de mí. Cada vez que volteaba, no había nadie. Pensé que eran juegos de luz, sombras del sol entrando por la ventana o incluso cansancio en los ojos. Aún así, la sensación de haber visto algo real no desaparecía tan fácil. Por las noches empezaron los sueños. Siempre era el mismo pasillo, largo y estrecho, con una figura inmóvil al fondo. No corría, no hablaba, no se acercaba. Solo estaba ahí, de pie, esperando. Despertaba con el pecho apretado, respirando con dificultad, convencida de que algo me observaba incluso después de abrir los ojos. Más de una vez tuve que usar mi inhalador para calmar una crisis que parecía provocada más por el miedo que por el asma. Durante el día, los objetos comenzaron a moverse de lugar. Una silla que yo recordaba bien acomodada, aparecía girada hacia el pasillo. Una imagen religiosa amanecía ligeramente torcida. Una puerta que había cerrado estaba entreabierta horas después. Nada era lo suficientemente grave como para acusar a alguien, pero tampoco era tan leve como para ignorarlo. Empecé a revisar 2 veces cada cosa, dudando de mi propia memoria. La relación entre los espejos y mi abuela se volvió imposible de ignorar. En un momento de curiosidad, levanté apenas la esquina de la tela que cubría el espejo del baño. No pasó nada inmediato, pero esa misma tarde doña Mercedes se sintió mal. La noté pálida, sin fuerza, con fiebre. No dijo nada, pero su estado me dejó una culpa que no supe explicar. Días después repetí el gesto, y la reacción fue la misma. A partir de entonces, sentí que la casa respondía a mis actos. Cada vez que me acercaba demasiado a un espejo cubierto, el ambiente se volvía pesado, como si el aire se espesara. Mi respiración se hacía más corta y una presión incómoda se instalaba en el pecho. Dejé de tocar las telas, no por obediencia, sino por miedo a las consecuencias. También empecé a notar que mi abuela me observaba más. No de forma directa, sino con miradas largas cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Parecía cansada todo el tiempo, con ojeras profundas y una tristeza silenciosa que llenaba la casa. Yo sabía que no dormía bien, pero ahora entendía que su vigilia no era solo costumbre, sino una especie de guardia permanente. La sensación de no estar sola se volvió constante. Incluso en plena tarde, con el sol entrando por las ventanas, tenía la impresión de que algo se movía fuera de mi campo de visión. No era pánico abierto, todavía no, pero sí una inquietud que me acompañaba a cada paso. Empecé a preguntarme si quedarme ahí realmente estaba protegiendo mi salud, o si, sin darme cuenta, me estaba exponiendo a algo mucho peor. Para ese punto, ya no contaba los días que faltaban para irme, sino las horas en las que lograba sentirme tranquila. La casa ya no era solo un lugar viejo y silencioso. Se había convertido en un espacio que reaccionaba, que parecía tener reglas propias. Y aunque no entendía qué estaba pasando, sabía con certeza que nada de eso era producto de mi imaginación. La necesidad de entender lo que estaba pasando se volvió más fuerte que el miedo. Ya no podía seguir viviendo en esa casa sin saber por qué todo se sentía tan cargado, tan atento a cada uno de mis movimientos. Aproveché una tarde en la que mi abuela salió al patio y empecé a ordenar un mueble antiguo del pasillo, uno que casi nunca se usaba y que siempre permanecía cerrado. No buscaba nada en específico, solo respuestas que nadie parecía dispuesto a darme. Entre papeles viejos y objetos guardados sin orden encontré un sobre grueso, amarillento por el tiempo. Dentro había fotografías en blanco y negro y otras a color, ya deslavadas. En todas aparecía mi abuela cuando era joven, pero no estaba sola. A su lado había otra mujer exactamente igual a ella, misma estatura, mismo rostro, misma forma de mirar a la cámara. Al principio pensé que se trataba de algún truco o de fotos repetidas, pero pronto entendí que no lo eran. Al revisar con más cuidado,
Noté anotaciones hechas a mano en la parte de atrás de algunas fotos. Nombres, fechas, pequeñas frases incompletas. Fue ahí donde supe que doña Mercedes había tenido una hermana gemela. Nunca nadie me habló de ella. No había recuerdos familiares, ni anécdotas, ni siquiera una mención casual. Esa ausencia pesaba más que cualquier explicación. Seguí revisando y encontré recortes de periódico doblados varias veces. Las letras estaban borrosas, pero se alcanzaba a leer que una mujer había muerto dentro de esa misma casa hacía muchos años. No había detalles claros, solo referencias vagas a un accidente doméstico y a un duelo prolongado. No aparecía el nombre completo, pero la fecha coincidía con la juventud de mi abuela. Esa noche, el ambiente se volvió especialmente pesado. El silencio era tan denso que parecía absorber cualquier sonido. Me costó dormir y, cuando finalmente cerré los ojos, desperté con la sensación de que alguien estaba despierto además de mí. Desde mi cama pude ver el pasillo apenas iluminado y sentí un frío extraño, impropio del clima de Juárez. Fue entonces cuando vi las sombras. No entraron de golpe ni se movieron de forma brusca. Estaban ahí, ya presentes, arrodilladas en el cuarto de mi abuela. Dos figuras idénticas, con la misma postura, el mismo balanceo leve del cuerpo al rezar. No podía distinguir rasgos, pero sabía, con una certeza que me heló la sangre, que ambas eran ella. No grité ni me moví. El miedo me dejó inmóvil, observando algo que no tenía sentido, pero que al mismo tiempo se sentía inevitable. No era una aparición violenta, ni una escena caótica. Era algo íntimo, casi cotidiano, como si aquello hubiera ocurrido muchas veces antes sin que yo lo supiera. Cuando la mañana llegó, nada parecía fuera de lugar. Mi abuela estaba agotada, más de lo normal, con los ojos rojos y la espalda encorvada. No mencionó nada de la noche, y yo tampoco. Sin embargo, desde ese momento entendí que la casa no estaba habitada solo por recuerdos. Algo del pasado seguía ahí, duplicándose en silencio, y los espejos no eran un capricho, sino una forma de contención. A partir de ese día, dejé de buscar explicaciones lógicas. Ya no se trataba de ruidos, reflejos o sueños. Había visto suficiente para saber que algunas presencias no necesitan mostrarse de frente para existir. Y en esa casa, lo que se parecía a mi abuela no siempre era solo ella. Los últimos días en la casa transcurrieron con una calma extraña, casi artificial. Después de lo que había visto, esperaba que algo más ocurriera, pero no fue así. La casa parecía contenida, silenciosa de una forma tensa, como si estuviera esperando el momento adecuado. Yo me movía con cuidado, evitando el pasillo por las noches y sin acercarme a los espejos cubiertos. Mi respiración se mantenía estable, aunque por dentro vivía en un estado constante de alerta. El día en que mis padres vinieron por mí, sentí alivio y culpa al mismo tiempo. Alivio por irme, por dejar atrás ese ambiente que ya no podía soportar, y culpa por abandonar a mi abuela ahí, sola con algo que claramente no la dejaba descansar. Mientras empacaba mis cosas, traté de no pensar en las fotografías ni en las sombras, concentrándome solo en salir de esa casa. Fue un descuido lo que lo cambió todo. Al pasar por el baño, una corriente de aire movió la tela que cubría el espejo. No fue algo intencional, ni un acto de valentía. Simplemente ocurrió. En el reflejo pude ver el lavabo, la pared detrás de mí, la luz amarillenta del foco. Pero yo no estaba ahí. No había rostro, no había cuerpo, no había nada donde debía estar mi imagen. Sentí un vacío inmediato, como si algo dentro de mí se desprendiera sin dolor, pero dejando una ausencia imposible de ignorar. El aire se me fue del pecho y tuve que apoyarme en el borde del lavamanos para no caer. En ese instante, entendí que no se trataba solo de la casa o de mi abuela. Algo me había reconocido como parte de ese lugar. Mi abuela apareció detrás de mí. No dijo nada. La vi llorar en silencio mientras volvía a cubrir el espejo con manos temblorosas. En su mirada había tristeza, pero también resignación,
como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. No hizo ningún intento por explicarme nada, y yo ya no tenía fuerzas para preguntar. Salí de la casa poco después, con mis padres esperándome afuera. El sol de la tarde me golpeó el rostro y por un momento pensé que todo había terminado. Sin embargo, algo en mí se sentía incompleto, desajustado, como si hubiera dejado una parte de mí en ese pasillo silencioso, atrapada entre rezos y sombras idénticas. Con el tiempo, regresé a una vida normal, o al menos eso intenté. Volví a la escuela, a mis amistades, a una rutina que debería haberme devuelto la tranquilidad. Pero desde entonces evito los espejos siempre que puedo. No me gusta ver mi reflejo, ni siquiera de reojo en una vitrina o en una ventana oscura. La sensación de ausencia regresa cada vez. A veces me observo lo suficiente para comprobar que sigo ahí, que mi imagen responde a mis movimientos, pero nunca lo hago por mucho tiempo. Hay algo profundamente inquietante en enfrentarse al propio reflejo después de haber desaparecido de uno. No sé si aquello que ocurrió me quitó algo o solo me mostró una verdad que prefería no conocer. Han pasado los años, y mi abuela ya no vive en esa casa. No sé qué fue de ese lugar, ni de lo que quedó dentro. Lo único que sé es que hay casas que no se limitan a albergar personas, sino que las guardan, las duplican y las desgastan lentamente. Desde entonces, aprendí a desconfiar de los espejos, porque no siempre devuelven lo que uno cree haber dejado frente a ellos. Me llamo Manuel. Trabajo desde hace 30 años como electricista aquí en Ciudad Juárez, y tenía una vida tranquila, previsible, que me gustaba mucho, pero mi tranquilidad terminó el día que entré en esa tienda. Cuando aquel día salí temprano del trabajo, el calor seco de Ciudad Juárez me golpeó de inmediato. Había terminado un servicio en un edificio antiguo del centro, algo rutinario para mí, y decidí caminar un poco antes de regresar a casa. No buscaba nada en especial, solo despejar la mente, dejar que las calles me llevaran como siempre lo hacían después de un día largo de cables y fusibles. Caminando por la calle, entre vendedores ambulantes y el ruido de los autobuses, algo llamó mi atención. Una tienda pequeña, casi escondida entre dos negocios modernos, parecía no pertenecer a esa calle. Su fachada desgastada, con madera oscura y polvo apenas visible tras el vidrio, me hizo detenerme. Era un lugar que jamás había notado, aunque había pasado por allí cientos de veces. Al acercarme, sentí un escalofrío extraño. La vitrina mostraba todo tipo de objetos: relojes, herramientas, juguetes, bolsas y ropa vieja. Todo estaba ordenado con un cuidado que parecía fuera de lugar. Entré sin pensarlo demasiado, pero apenas crucé el umbral, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. El ruido de la calle quedó atrás, amortiguado, y un frío seco llenó mis pulmones. Detrás del mostrador, un hombre mayor me observaba sin moverse. Sus ropas eran simples pero antiguas, como si vinieran de otra época. No llevaba reloj, no tenía teléfono, ni caja registradora moderna. Solo una gaveta de madera gastada, abierta como invitándome a poner dinero allí si decidía comprar algo. No intercambiamos palabras al entrar. Su mirada y la mía se cruzaron, y algo en su silencio me hizo sentir que estaba en un lugar donde el tiempo no pasaba igual. Mientras caminaba entre los objetos, mi corazón empezó a latir más rápido. Vi cosas que no podía explicar. Un llavero que había perdido hacía más de 20 años. Una pequeña caja de herramientas con marcas que yo mismo había hecho de joven. Cada objeto despertaba recuerdos que creía enterrados, y un nudo de ansiedad crecía en mi estómago. Todo parecía demasiado personal para ser coincidencia. Intenté racionalizarlo. Tal vez era un anticuario con buen ojo, alguien que recogía cosas viejas del barrio, pero incluso mientras me decía eso, sentía que mis manos temblaban y que el aire se volvía más pesado. Cada paso que daba dentro de la tienda aumentaba esa sensación de que estaba invadiendo algo que no me correspondía. Era como si cada objeto me reconociera.
como si supiera que yo había estado buscándolo, aunque yo mismo no lo recordara. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el roce de mis zapatos sobre el piso de madera y el eco de mis propios pensamientos. El vendedor no me dirigía palabra, pero su presencia era intensa, y no podía dejar de sentir que me estaba evaluando de alguna manera que yo no entendía. No había prisas, no había gestos de invitación, solo una quietud que me obligaba a observar y a sentir. Finalmente, salí de la tienda. No llevé nada conmigo, solo la sensación perturbadora de haber atravesado un umbral que no debería existir en mi mundo cotidiano. Afuera, el calor y el ruido me recibieron como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Algo había despertado, y no era solo mi curiosidad, era un miedo silencioso, la certeza de que había visto algo que no estaba destinado a ser visto. Volví a pensar en esa tienda durante varios días. Cada recuerdo de los objetos que había visto me llenaba de una mezcla extraña de nostalgia y temor. La curiosidad me venció, aunque traté de convencerme de que era una locura, y decidí regresar para ver si realmente existía o si mi mente me había jugado una broma pesada. Al entrar, todo parecía igual, incluso más silencioso que la primera vez. El aire tenía ese olor a madera vieja y polvo limpio, y el calor de la calle parecía no llegar hasta allí. El hombre seguía detrás del mostrador, inmóvil, observándome con la misma calma inquietante. Esta vez, me sentí más consciente de mi entorno. Cada objeto parecía mirarme, como si supiera que yo había vuelto para buscar respuestas. Mientras caminaba entre los estantes, mi corazón empezó a latir con fuerza. Sin que nadie dijera una palabra, sentí que el hombre conocía detalles de mi vida que no había contado a nadie. Recordó un episodio de mi infancia, un error que había guardado como secreto, un juguete que había tomado de un amigo y que nunca devolví. La vergüenza se mezcló con un miedo profundo. Me preguntaba cómo podía alguien saber algo tan íntimo y enterrado. Entonces empecé a notar que algunos objetos no solo me pertenecían a mí, sino que parecían venir de personas que habían desaparecido. Entre ellos, en una bolsa femenina llamó mi atención. La reconocí al instante. La había visto en una foto en Facebook de una joven que había desaparecido hacía años. Mi estómago se encogió al darme cuenta de que la bolsa estaba exactamente como en la imagen, y un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de que estaba frente a algo mucho más grande que yo se intensificó. No podía comprender cómo esos objetos habían llegado allí, ni por qué parecían seleccionados para mí. La idea de un precio invisible, de un pedaggio que debía pagarse, empezó a instalarse en mi mente. La tienda no era un simple lugar de objetos perdidos. Era un punto de tránsito entre lo visible y lo que no debía ser tocado. El miedo me hizo retroceder, pero no podía apartar la mirada de los objetos. La bolsa de la joven parecía emitir una presencia silenciosa, como si esperara que reconociera su historia. Comprendí que todo allí tenía un dueño, un vínculo, y que yo estaba presenciando algo que no debía conocer. La lógica humana fallaba frente a esa realidad. Nada en mi experiencia podía explicar lo que veía. Mi instinto me dijo que debía irme de inmediato. Sentí un nudo en la garganta y las manos húmedas de sudor frío. La tienda se volvió opresiva. Cada objeto un recordatorio de secretos que nunca debieron salir a la luz. No era solo miedo, era una mezcla de culpa, vergüenza y un terror silencioso que calaba hasta los huesos. Salí corriendo, dejando todo atrás, con la certeza de que si permanecía un instante más, algo irreversible podría suceder. Afuera, el sol y el bullicio de la ciudad me recibieron como un respiro, pero la sensación de peligro continuaba dentro de mí. Supe que había cruzado un límite que no podía deshacer y que la tienda, de alguna manera, ya me había marcado para siempre. Después de aquella primera visita y mi huida de la tienda, algo comenzó a cambiar en mi vida cotidiana. Al principio eran pequeños detalles, sombras que se movían fuera del rabillo del ojo, ruidos leves en mi casa cuando estaba solo, la sensación de que alguien me observaba desde lugares donde no había nadie.
Intenté explicármelo como cansancio o estrés, pero una parte de mí sabía que no era así. En el trabajo, los cambios se hicieron más evidentes. Comencé a cometer errores que nunca había tenido, apagones de circuitos que no debían fallar, conexiones mal hechas, medir mal voltajes. Incluso los clientes que me conocían desde hace años, aquellos que confiaban en mi experiencia, me miraban con desconfianza, como si de repente dudaran de mis capacidades. La vergüenza y la ansiedad se mezclaban, y me resultaba imposible explicarles lo que estaba pasando. En casa, la situación tampoco mejoraba. Jennifer notaba mi distancia. Me encontraba sentado en silencio durante horas, perdido en pensamientos que no podía compartir. Evitaba mirarla a los ojos, y a veces sentía un nudo en la garganta que no podía explicar. Ella empezó a sospechar que tenía un secreto, o incluso un asunto extramarital, aunque la verdad era mucho más aterradora y extraña que cualquier infidelidad. Luego, las apariciones comenzaron a tomar forma. Al principio eran sombras borrosas, reflejos que desaparecían cuando parpadeaba, pero con el tiempo, empecé a ver figuras más definidas en la periferia de mi visión. Una de ellas era la joven de la bolsa, quieta, silenciosa, con una mirada que no podía ignorar. No hablaba con palabras, pero su presencia imponía un mensaje claro. Yo sabía demasiado, y ya no podía escapar de lo que había visto. La sensación de ser observado se volvió constante. En cada trabajo, en cada casa donde arreglaba instalaciones, sentía presencias que nadie más parecía notar. Algunas veces encontraba herramientas movidas del lugar o tornillos colocados de manera distinta, como si alguien invisible me estuviera recordando que no estaba solo. El miedo se mezclaba con agotamiento. Me costaba concentrarme y dormir, y cada día me sentía más atrapado en un mundo que solo yo podía percibir. Intenté ignorarlo, racionalizarlo, incluso acudir a trabajos muy concurridos para sentirme protegido por la presencia de otras personas. Pero nada funcionaba. La joven aparecía en mis pensamientos, en mis sueños, en los momentos de silencio. Su voz no salía de su boca, era como un eco dentro de mi cabeza. Repetía que yo ya había cruzado un límite y que nadie encuentra la tienda por casualidad. Cada pensamiento mío estaba contaminado por su presencia. La presión mental comenzó a afectar mi relación con Jennifer. Mis respuestas eran cortas, mis gestos distantes. Ella lloraba en silencio, preguntándose qué le estaba ocultando. Yo me sentía atrapado, incapaz de explicarle la verdad sin que me tomara por loco. La culpa y la frustración me carcomían, y la sensación de estar bajo vigilancia constante me hacía temer incluso abrir los ojos por la noche. Al final de cada día, volvía a casa con el corazón acelerado, revisando cada esquina, cada sombra, cada herramienta fuera de lugar. La vida cotidiana se había convertido en un campo minado de miedo silencioso. Sabía que mi rutina, mi trabajo y mi hogar ya no eran seguros. El límite que crucé en esa tienda me había marcado de manera irrevocable, y no había manera de volver atrás. Decidí que tenía que regresar a la tienda. La inquietud y el miedo no me dejaban vivir con normalidad, y sentía que necesitaba cerrar ese capítulo, aunque no supiera cómo. Caminé por las mismas calles del centro de Ciudad Juárez, siguiendo cada detalle que recordaba, pero cuando llegué al lugar exacto, la tienda ya no estaba. El local estaba ocupado por otro comercio, uno que había existido allí siempre según los vecinos. Pregunté a los transeúntes y a los vendedores de la calle, pero nadie recordaba que alguna vez hubiera una tienda como la que yo había visto. Sentí un vacío profundo y un pánico frío. Era como si ese lugar hubiera existido solo para mí, y luego se desvaneciera, llevándose consigo cualquier prueba de su realidad. Recorrí calles cercanas, callejones, pasajes que pensaba que podrían esconderla, pero no encontré nada. Cada esquina parecía repetirse, como si la ciudad misma jugara conmigo. Comencé a sentir que estaba atrapado en un espacio donde las reglas del tiempo y la memoria ya no aplicaban. Mis recuerdos de la tienda se mezclaban con dudas. ¿Lo había imaginado?
¿O realmente existió y yo había sido marcado por ello? Con el tiempo, empecé a notar cambios en mí que me aterraban más que cualquier aparición. Olvidaba cosas esenciales. Herramientas importantes desaparecían de mi caja. Rutinas que conocía de memoria se me escapaban. Nombres de clientes antiguos que siempre había recordado con facilidad se borraban de mi mente. Todo se volvía borroso, y la sensación de pérdida se hacía constante. Jennifer comenzó a preocuparse más. Yo mismo me asustaba al darme cuenta de que olvidaba cosas del hogar, como el nombre de algún vecino o detalles de compras recientes. Intentaba apuntar todo, pero las notas parecían inútiles. Algo dentro de mí ya estaba siendo borrado, como si la tienda hubiera cobrado su pedaje de forma definitiva. Los días se mezclaban en un hilo continuo de confusión. Caminaba por la ciudad sin reconocer algunas calles. Olvidaba el camino a lugares conocidos, y la sensación de que alguien me observaba nunca desaparecía. La joven de la bolsa aparecía en mis pensamientos con mayor frecuencia, recordándome que yo sabía demasiado, que había cruzado un límite que no tenía vuelta atrás. Sentía miedo de mí mismo y de mi propia memoria. Cada pensamiento que intentaba sostener se desvanecía, y la vida que había conocido, la tranquilidad que había tenido durante 30 años como electricista, se desmoronaba poco a poco. Era como vivir en un mundo que solo yo percibía, pero que lentamente se me escapaba de las manos. Ahora escribo esto como un intento de registrar lo que pasó, mientras siento que incluso mis palabras podrían olvidarse mañana. No hay forma de comprobar lo que vi, ni de encontrar la tienda, ni de recuperar lo que se ha perdido en mi memoria. Solo puedo dejar constancia de que algunas pérdidas no son accidentes y que en Ciudad Juárez hay lugares que existen solo para marcarte y desaparecer. Mi nombre es Ernesto. Trabajar en el turno de la madrugada siempre me había parecido pesado, pero no extraño. La maquiladora estaba silenciosa. Las luces fluorescentes parpadeaban y el aire olía a metal y aceite quemado. Caminaba entre las máquinas apagadas, escuchando solo el eco de mis propios pasos, cuando empecé a notar pequeños sonidos metálicos que no podían explicarse por el viento ni por la maquinaria que estaba desconectada. Al principio traté de ignorarlos, pensando que eran imaginaciones mías o ruidos normales del edificio viejo. Sin embargo, cada noche esos sonidos se repetían en los mismos lugares. Un golpe seco aquí, un roce prolongado allá. Sentía un escalofrío cada vez que pasaba por los pasillos más oscuros, donde las sombras de las máquinas se alargaban como brazos invisibles. Una madrugada, mientras revisaba una línea de producción vacía, escuché claramente mi nombre. Ernesto. Fue un murmullo casi inaudible, como si alguien lo susurrara desde la distancia. Me giré, esperando ver a algún compañero escondido detrás de una máquina, pero no había nadie. El silencio me envolvía y el aire parecía más denso, pesado, como si respirara conmigo. Intenté racionalizarlo, diciéndome que el cansancio y la monotonía del turno me jugaban trucos. Caminé más rápido, agarrando mi gorra y ajustándome la camiseta sudada. Cada paso resonaba en el galpón, y el sonido metálico volvió, esta vez acompañado de un leve golpe, como si algo hubiera caído al suelo detrás de mí, pero al mirar, nada estaba fuera de lugar. A medida que pasaban las noches, los ruidos se intensificaban. Empezaron a escucharse como cadenas arrastrándose y piezas golpeando el metal, pero sin un origen visible. Sentía cómo mi corazón se aceleraba y un nudo me oprimía la garganta. El miedo se mezclaba con la incredulidad. No podía contarle a nadie sin parecer ridículo, así que guardaba silencio, observando los pasillos vacíos y sintiendo que algo me seguía. Las herramientas, que siempre dejábamos ordenadas, comenzaron a aparecer fuera de lugar. Un destornillador aquí, una llave inglesa allá. Nada roto, solo movido,
como si alguien hubiera estado trabajando a escondidas, pero no había señales de nadie. Esa sensación de ser observado me hizo detenerme varias veces, con las manos sudorosas y el cuerpo tenso, esperando un movimiento que nunca llegaba. Una noche, mientras revisaba el final del galpón, escuché de nuevo mi nombre, esta vez más cerca, más insistente. Ernesto. Era imposible que viniera de otra persona. Las puertas estaban cerradas y los compañeros no entraban al turno hasta mucho después. Un frío intenso recorrió mi espalda y la idea de que no estaba solo en el lugar se volvió inevitable. Desde entonces, cada noche se volvió un desafío. Cada paso que daba, cada máquina que revisaba, lo hacía con la sensación de que algo me seguía, que alguien estaba ahí observando cada movimiento. La soledad del turno, que antes era tranquilidad, se transformó en algo opresivo. Y yo sabía que algo en la maquiladora no era normal, algo que no podía explicarse con simples ruidos o sombras. Conforme pasaban los días, empecé a darme cuenta de que no era solo yo quien sentía la presencia extraña en el turno de la madrugada. Algunos compañeros comenzaron a presentar síntomas inexplicables, fiebre repentina, náuseas y un cansancio que parecía drenar la fuerza de cada músculo. Intentaban disimular, pero no podía ignorar las miradas preocupadas y el andar vacilante. Mientras tanto, las herramientas y las máquinas empezaron a aparecer rotas o fuera de lugar, de formas que no podían ocurrir solas. Un calibrador caía al suelo sin motivo. Una prensa que debía estar apagada mostraba señales de activarse sola. Cada incidente hacía que mi corazón se acelerara y aumentaba esa sensación de vigilancia constante. Fue en una de esas noches cuando lo vi por primera vez. Al final del galpón, entre sombras y luces parpadeantes, estaba un hombre con ropa manchada de sangre. No se movía, solo permanecía ahí, observando. La visión me dejó paralizado. Sentí como si la respiración desapareciera por unos segundos. No había vida en sus ojos, solo una presencia pesada que parecía absorber el aire del lugar. Intenté convencerme de que era una alucinación, producto del cansancio acumulado y de la monotonía del turno. Sin embargo, cada detalle de la escena, la postura rígida, el brillo metálico de la sangre bajo la luz tenue, parecía demasiado real para ser imaginario. Mi instinto me decía que había algo en ese galpón que no pertenecía al mundo de los vivos. Las noches siguientes se volvieron más difíciles. Evitaba pasar por el pasillo donde el hombre había aparecido, pero siempre sentía el peso de su presencia al girar una esquina o escuchar un crujido detrás de mí. El aire parecía más frío, más denso, y el olor a hierro se volvió constante, casi asfixiante. Cada paso era una lucha contra el miedo que crecía dentro de mí. Los compañeros, aunque conscientes de que algo extraño sucedía, evitaban comentarlo o admitir su miedo. Había un silencio tácito, un pacto no dicho de ignorar lo que no podíamos explicar. Me sentía solo, cargando un peso que no podía compartir, observando cada sombra y cada rincón del galpón con los ojos abiertos, siempre esperando ver esa figura de nuevo. En algunas ocasiones, el hombre parecía moverse de manera imperceptible. Primero parecía más cercano, después más lejano. No había lógica, no había patrón, solo la certeza de que ya no estaba seguro, de que algo en el turno de la madrugada me observaba personalmente, como si yo fuera el objetivo de su atención silenciosa. La tensión comenzó a afectar mi sueño fuera del trabajo. Cada vez que cerraba los ojos, los ecos metálicos, los pasos invisibles y el llamado de mi nombre me perseguían. La maquiladora, que antes era solo un lugar de trabajo, se había convertido en una prisión de miedo. Y empecé a preguntarme si algún día podría escapar de todo eso sin perder algo más que solo horas de sueño. Una tarde, mientras recogía mis herramientas al final del turno, un compañero más viejo se acercó y me habló con voz baja, como si tuviera miedo de ser escuchado. Me contó que la maquiladora había sido construida sobre un terreno que antes era utilizado como cártel de secuestradores,
un lugar donde muchas personas desaparecieron o murieron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por primera vez, las piezas comenzaron a encajar. Los ruidos, las enfermedades de mis compañeros, la sensación de ser observado. Me relató que los espíritus de aquellos que murieron ahí nunca encontraron descanso, y que sus presencias podían manifestarse entre las máquinas apagadas, especialmente durante el turno de la madrugada. Su mirada estaba seria, y yo sentí un peso en el pecho, como si esas palabras hubieran despertado algo dentro del galpón. Esa misma noche, mientras caminaba entre los pasillos, lo vi de nuevo. El hombre de ropa manchada de sangre estaba más cerca que nunca, parado al final del corredor como si esperara por mí. Mi respiración se volvió rápida y superficial, y cada músculo de mi cuerpo se tensó. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero su presencia se hacía imposible de ignorar. El aire se volvió más frío y húmedo, y un olor metálico penetrante llenaba mis fosas nasales. Podía escuchar los ecos de mis pasos mezclados con los sonidos metálicos que ahora parecían seguirme por todo el galpón. Era como si el espacio se hubiera encogido, comprimiéndome entre las sombras y aquel espectro silencioso. Me di cuenta de que no podía confiar en mi percepción. A veces el hombre parecía materializarse en un instante, otras veces desaparecía, dejando solo un vacío pesado y un silencio que retumbaba en mis oídos. Comencé a notar detalles que antes había ignorado. Manchas de sangre vieja en algunas máquinas, rastros de polvo removido en lugares donde nadie debía haber estado, y la sensación constante de que alguien respiraba detrás de mí. Mis compañeros evitaban mirar hacia los pasillos donde él aparecía, y yo entendía por qué. Había un pacto tácito de ignorar lo que no podíamos explicar, pero para mí se estaba volviendo imposible. Cada vez que levantaba la vista, esperaba encontrarlo en la penumbra, y cada vez que no estaba, el alivio duraba apenas segundos antes de que algo más ocurriera. Una noche, mientras revisaba una máquina, sentí que su presencia estaba casi tocándome, tan cercana que podía percibir un calor extraño y húmedo. El miedo me paralizó. Sentí que no solo estaba observando, sino que me elegía, que yo era el siguiente en una especie de destino inevitable que se repetía noche tras noche. A partir de ese momento, mi vida se dividió entre el día y la noche en la maquiladora. Durante el día intentaba ser normal, ignorando el miedo que me seguía como una sombra, pero al caer la noche, al iniciar mi turno, sabía que él estaría allí, esperándome, cada vez más cerca, recordándome que algo en ese lugar no descansaba, y que yo tampoco podría hacerlo mientras permaneciera allí. Después de muchas noches viviendo con ese miedo constante, decidí que ya no podía seguir trabajando en el turno de la madrugada. La tensión me estaba consumiendo, y cada vez que llegaba al galpón, sentía que mis nervios estaban al límite. Entregué mi renuncia y por primera vez en meses, sentí un alivio fugaz, aunque todavía cargaba la sensación de ser observado. Los días siguientes fueron extraños. Durante el día, trataba de recuperar la normalidad, pero el recuerdo de esos ruidos metálicos, de las herramientas moviéndose solas y del hombre con ropa manchada de sangre, no me dejaba en paz. Dormir era un desafío. Cada sombra en mi habitación me parecía familiar y cada sonido, un eco del galpón. Una tarde, mientras caminaba por la calle rumbo a casa, pasé frente a la maquiladora. Mis pasos se detuvieron cuando vi una figura que me heló la sangre. Alguien idéntico a mí estaba entrando al turno 3. Mis ojos se agrandaron y el corazón me latía con fuerza. Era imposible ignorarlo. Su postura, su ropa de trabajo, hasta la manera en que llevaba la gorra, era igual a la mía. Sentí un frío intenso que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Por un instante, quise gritar, correr, desaparecer de allí, pero mis piernas se negaban a moverse. Observé cómo mi doble desaparecía dentro del galpón, mezclándose con las sombras y la penumbra que siempre lo habían acompañado. En ese momento entendí que el galpón no era solo un lugar de trabajo,
sino un espacio que parecía reclamar algo de aquellos que pasaban por el turno de la madrugada. La idea de que yo podría haber sido reemplazado, o de que esa fábrica elegía a sus víctimas, se apoderó de mi mente, y la sensación de impotencia me dejó temblando en la acera. Intenté racionalizar lo que había visto, buscándole una explicación lógica, pero cada intento se desmoronaba al recordar las noches, los ruidos y la presencia que me perseguía sin descanso. Todo indicaba que lo sobrenatural no era imaginación ni cansancio, era real, y yo había sido uno de los pocos en percibirlo directamente. Desde aquel día, evito pasar cerca de la maquiladora. Cada vez que lo hago, un nudo se forma en mi estómago, y siento que me vigilan, que algo espera por mí, aunque no pueda verlo. La ciudad sigue igual, los autos, el ruido, la rutina, pero para mí, ese lugar quedó marcado como un espacio donde la realidad y lo inexplicable se mezclan, donde la frontera entre la vida y la presencia de los que murieron nunca desaparece. Todavía pienso en esas noches, en el frío, en los sonidos y en el hombre de sangre que parecía seguirme hasta el límite de mi propia existencia. Y sé que mientras el turno 3 siga existiendo, alguien más pasará por lo que yo viví, enfrentando un miedo que no se puede explicar, solo sentir. La maquiladora sigue ahí, y con ella, los secretos de los que nunca descansaron.